Vamos a meternos de lleno en un material muy, muy particular. Es un cuento breve de Germán Gómez Moreno que se titula La chica gótica y la bestia. Y el título ya te dice algo, pero a la vez te engaña un poco. Exacto, porque una lo lee y cree que ya sabe de qué va. No, la chica oscura, la criatura. La receta clásica del romance gótico. Pero no, usa esos ingredientes para cocinar algo completamente inesperado. Totalmente. Y ahí está lo interesante del asunto. Toma arquetipos que conocemos de memoria, o sea, la bella y la bestia, el hombre lobo, Claro. pero en lugar de seguir la fórmula, le da una vuelta. La historia no va de cómo el amor de ella lo salva a él. Para nada. Más bien, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la bella no tiene ningún interés en domar a la bestia y de hecho prefiere estar sola? Es una exploración de la identidad, y del rechazo. Me encanta ese enfoque. Entonces, para entender bien esa vuelta de tuerca, empecemos por el principio. La historia nos presenta a Evelyn James, 15 años, Ujú. y la escena inicial es potentísima. Acaba de perder a sus padres y está sola en una gran mansión oscura. Y el detalle visual. Sí, el autor la describe dejando flores negras en su tumba. En un solo párrafo ya te mete de lleno en su mundo. Es una construcción de atmósfera súper eficiente. O sea, tenés la mansión, la orfandad, la estética gótica, todos los elementos. Están todos los clichés. Pero el texto mete un matiz que lo cambia todo. No dice que está condenada a la soledad. Dice que decide vivir en solitaria. Ah, claro, es una decisión consciente. Exacto. No nos presentan su soledad como una tragedia que hay que resolver, sino como su estado fundamental, casi como su filosofía de vida. Es verdad, y eso es clave. Normalmente la soledad en estas historias es como una prisión. Y ella necesita ser rescatada. Sí, pero para Evelyn parece ser su reino. Ella es la reina de su propio castillo con sus reglas. Justo. Y por eso mismo la cosa se pone tan interesante cuando alguien intenta entrar a ese reino. Hablemos de eso, porque la llegada de Harry Miller rompe toda esa calma y se nos describe como todo lo contrario a ella, ¿no? Alto, con pelo rubio y de ojos azules. El arquetipo del príncipe azul, pero en el lugar equivocado. Totalmente. Y su primer diálogo es desconcertante como mínimo. Es más que eso, es surrealista. Aparece de la nada, le pide vivir en la mansión y le suelta la pregunta que te descoloca. ¿En qué año estamos? Es un anzuelo narrativo brillante. Brillante, porque la historia nunca se molesta en explicarlo. No sabemos si es un viajero del tiempo, si su condición lo desorienta, nada. Y esa ambigüedad ya te genera una tensión inmediata. Sí, Y la reacción de Evelyn es todavía más rara. Un desconocido que no sabe en qué año vive aparece en su puerta. ¿y ella? Le dice que es 1980 y lo invita a pasar. Le dice, te dejaré vivir en mi mansión. ¿Y eso cómo lo leemos? ¿Es compasión pura? O a lo mejor, muy en el fondo, esa soledad elegida ya empezaba a pesarle un poquito. Puede ser. Quizás no buscaba compañía, pero la llegada de este misterio andante es una variable demasiado interesante como para dejarla pasar. Una forma de romper la monotonía sin salir de su castillo. Exacto. Bueno, y resulta que esta variable era increíblemente peligrosa. Bastante es poco. Aquí la historia se pone muy, muy oscura. Se describe la primera transformación de Harry. Sí, se va al bosque y se convierte en una gran bestia de 1,90 de altura con un gran pelaje. Y no es un monstruo de fábula. La violencia es gráfica. Ataca a un campista y la historia es explícita. Lo destroza en 1000 pedazos. Uf, sí. Y ese acto de violencia es fundamental. Te deja claro que el peligro es real. Esta criatura mata. Y justo después de establecer esa amenaza, viene una de las escenas más tensas. Cuando vuelve a la mansión. Exacto. Vuelve ya como humano, pero con rasguños en el cuello. Y Evelyn, que obviamente no sabe nada, Ve las heridas y se las cura. está cuidando literalmente al asesino. Como lector, es una escena que te pone los pelos de punta. Es una aplicación perfecta de la ironía dramática. Totalmente. Nosotros sabemos la verdad, pero el personaje no. Y esa brecha de conocimiento genera un suspense brutal. Pero lo más potente es que su acto de bondad se convierte, sin que ella lo sepa, en un acto de encubrimiento. O sea que se vuelve cómplice, sin saberlo. De una manera totalmente involuntaria, sí. Su inocencia la vuelve parte del secreto. Y esa dinámica se mantiene por un buen tiempo. La historia da un salto de 2 años.
Ella tiene 17, él 18. Han convivido así. Hasta que Harry decide que quiere cambiar las reglas del juego. Y se le declara. De la forma más directa posible. Se le acerca y le dice, siento que me he enamorado de ti. Y aquí llegamos a la respuesta de Evelyn, que para mí es el momento más definitorio de todo el cuento. Yo esperaba que dudara, no sé, Claro, la reacción convencional. pero su respuesta es todo lo contrario. Es un rechazo absoluto y sin anestesia. Cito, lo siento, Harry, pero yo no siento nada por ti, porque yo solo quiero estar como una sombra solitaria. ¿Qué frase? Es una reafirmación brutal de quién es ella. Pero claro, esa honestidad tiene una consecuencia aterradora. A él no le cae nada bien. No. El texto dice que se empieza a transformarse de nuevo en la bestia dentro de la mansión. Y esto es un cambio radical. Ya no es en el bosque, ya no es por la luna. Es ahí mismo. Es una reacción visceral a las palabras de ella. Y la persigue para matarla. Este es el verdadero punto de inflexión. La transformación deja de ser una maldición externa, ¿no? Y se convierte en la manifestación física de un trauma emocional. Del rechazo. Del rechazo. La bestia ya no es un secreto, es la encarnación de su dolor y su ira. Es como si su incapacidad para aceptar un no lo convirtiera literalmente en un monstruo. Exacto. Y la violencia que antes iba hacia un extraño en el bosque, ahora se dirige a la persona que le causó ese dolor. El peligro ya está dentro de la casa. El hogar se convierte en el escenario de la cacería. Pero Evelyn sobrevive a la noche. Y a la mañana siguiente, en lugar de huir, lo confronta. Que hay que tener una fortaleza increíble. Se le acerca y le dice sin rodeos, sé lo que eres. Eres una maldita bestia. Y la respuesta de Harry es casi infantil. ¿Sí? Le dice, no te dije la verdad porque pensé que no te ibas a enamorar de mí. Una lógica súper retorcida. Como si el amor fuera una transacción, algo que te ganas si escondes las partes feas de ti mismo. Exacto. La idea de que puedes merecerte el afecto de alguien. Y Evelyn le desmonta esa idea por completo. Su respuesta es lapidaria. Nunca me enamoraría de una persona como tú. Ojo, no dice de un monstruo. No, dice, de una persona como tú. Alguien que oculta algo tan fundamental. ¡Qué detalle! Y aquí viene lo interesante. Lo perdona por el secreto, pero reafirma que sus sentimientos no cambian. Y establece una nueva regla. ¿Cuál? Solo quiero que ya no me ocultes más secretos. Y ahí, el equilibrio de poder se invierte por completo. ¡Totalmente! Mientras él tenía el secreto, él tenía el poder. Pero una vez que la verdad sale a la luz, todo el poder vuelve a ella. Es ella la que dicta los términos. Su fortaleza no es física, es su claridad emocional. Acepta al monstruo, pero no la mentira. Y no acepta el romance. Y a partir de ahí, la relación se redefine. Para sellar este nuevo pacto, él la lleva a una cripta. Un lugar muy gótico. Muy del estilo de ella. Claro. Y allí él busca la confirmación final. Le pregunta, ¿qué soy realmente para vos? Y ella, con la misma claridad de siempre, le responde: Para mí, solo eres un amigo. porque ya bien sabes que lo de nosotros nunca va a funcionar. Y él, por primera vez, lo acepta. A partir de aquí, su relación se basa en esa verdad. Son amigos. Una amistad muy peculiar, nacida después de que él intentara matarla. Sin duda. Y esto nos lleva al último salto en el tiempo. Pasan 3 años más. Ella tiene 20, él 21. Y el cuento termina con su despedida. Una escena increíblemente serena. Sí, casi anticlimática. Él le dice que su tiempo allí terminó, le agradece. Ella le dice que la mansión siempre será su hogar. Y se va para siempre. Y la frase final sobre Evelyn es que se quede en la mansión, viviendo con su soledad eterna. Y aquí es donde se subvierte todo el cuento de hadas. La estructura te prepara para un final clásico. O la bella redime a la bestia. O la bestia la destruye. Y no pasa ninguna de las dos cosas. Es una demolición del mito romántico. En el cuento clásico, el amor es la cura para la maldición. Aquí es la ausencia de amor romántico lo que permite a ambos madurar. Harry aprende a procesar el rechazo y Evelyn se mantiene firme en su elección de vida. La historia culmina en una separación pacífica, no en una unión. Exacto. Entonces, para resumir, tenemos una historia que usa toda la parafernalia del horror gótico, La mansión, la huérfana, el monstruo. pero para contar una historia sobre la autodeterminación. Exacto.
La chica gótica no es una damisela que necesita ser salvada. Es una persona con una identidad férrea. Y la bestia no es salvada por el amor. Es el rechazo lo que le obliga a confrontar su monstruosidad. Y esto me deja pensando en algo. En una pregunta final. A ver, El cuento termina con Evelyn abrazando su soledad eterna. Es una frase muy potente. muchísimo. Y la pregunta es, ¿cómo la leemos? Pues esa es la cuestión. ¿Deberíamos interpretar este final como un final feliz? ¿Como el triunfo de la autonomía de una mujer que define su existencia? ¿Al margen de las expectativas románticas? Sí. O, en el fondo, es un final un poco melancólico, que sugiere que la conexión humana, incluso la amistad, es al final pasajera. Mm, Me pregunto cuántas historias celebran la soledad como un estado final válido, y no como algo que hay que curar con una pareja. En resumen, ¿la soledad eterna de Evelyn es una victoria o es una resignación?